¿Alguna vez has sentido un dolor tan profundo que te empuja a hacer lo impensable, algo que te convierte en alguien que no reconoces? Yo sí, lo sentí tan hondo que aún me quema el pecho, como si la tierra que arrojé esa noche siguiera pesando en mis manos. Mi nombre es Elena, tengo 79 años, y hoy te voy a contar una historia que me ha perseguido como un fantasma. No es una historia bonita, no es de esas que se cuentan con una sonrisa. Es una confesión que me quita el aliento, una verdad que he guardado por años y que necesito soltar antes de que me lleve la tumba. Te voy a contar por qué enterré vivo a mi yerno en el jardín de mi casa, por qué esa noche, mientras mis nietas dormían, sentí una paz que no había sentido en años. Pero antes de que me juzgues, déjame llevarte al principio, porque cuando sepas lo que descubrí en ese maldito video, tal vez entiendas por qué lo hice. Esto no es un cuento, es mi vida, y cada palabra es un pedazo de mi alma rota. Nací en un pueblo pequeño, de esos donde todos se conocen, y los secretos se esconden bajo las alfombras de las casas viejas. Mi infancia fue dura, marcada por un padre que trabajaba la tierra hasta caer rendido, y una madre que cosía ropa para los ricos del pueblo. Yo era la mayor de 4 hermanos, siempre cargando con las responsabilidades. Cuidar a los pequeños, ayudar en la casa, soportar los gritos de mi padre cuando las cosas no salían bien. A los 18 me casé con Manuel, un hombre bueno pero débil, que murió de un infarto cuando yo tenía apenas 30 años. Me dejó sola con una hija, Alicia, mi tesoro, mi razón de existir. Juré que la protegería con mi vida, que le daría todo lo que yo no tuve. Trabajé limpiando casas, fregando suelos hasta que las manos me sangraban, para que nunca le faltara nada. Pero la vida tiene una manera cruel de hacerte romper tus promesas, de ponerte a prueba hasta que te rompes tú. Alicia creció siendo una niña dulce, pero con un carácter fuerte, como si hubiera heredado mi lucha y la suavidad de su padre. Cuando creció, se casó con Roberto, un hombre que parecía perfecto, guapo, carismático, con un negocio de construcción que lo hacía el orgullo del pueblo. Me encantaba verlo con Alicia, siempre atento, siempre sonriendo. Tuvieron 2 hijas, mis nietas, Clara y Sofía, 2 ángeles que llenaban mi casa de risas cada vez que venían. Vivíamos todos juntos en mi casa grande, una herencia de mis padres, con un jardín lleno de rosales que yo cuidaba como si fueran mis propios hijos. Pensé que por fin tenía la familia que siempre soñé, que nada podía salir mal. Qué equivocada estaba. Al principio todo era un sueño. Roberto era el yerno ideal. Me ayudaba a cortar leña, me traía regalos del mercado, me decía mamá Elena, con una calidez que me hacía sentir importante. Alicia estaba feliz, o eso parecía, y mis nietas crecían fuertes y alegres. Pero poco a poco empecé a notar cosas que no cuadraban. Roberto empezó a cambiar. Sus sonrisas se volvieron frías, sus palabras cortantes. A veces lo sorprendía mirando a Alicia con una expresión que no era amor, sino algo más oscuro, como si estuviera midiendo cada movimiento suyo. Alicia, por su parte, se volvió más callada, más distante. Cuando le preguntaba qué pasaba, me decía que todo estaba bien, pero sus ojos decían otra cosa. Una madre siempre sabe cuando su hija está escondiendo algo, y yo sabía que algo estaba mal, aunque no podía ponerle nombre. Luego estaban las cosas extrañas en la casa. Roberto pasaba mucho tiempo en el sótano, diciendo que estaba trabajando en proyectos. A veces escuchaba ruidos raros, como si moviera cosas pesadas, pero cuando preguntaba, él se reía y decía que solo era un hombre arreglando sus cosas. Una noche, mientras todos dormían, lo vi salir al jardín con una caja pequeña, cavando un hoyo cerca de los rosales. No sé por qué, pero no dije nada. Algo en mi corazón me decía que debía vigilarlo, y entonces empezó a desaparecer por las noches. Decía que tenía reuniones de trabajo, pero volvía con un olor extraño, como a gasolina y sudor. Alicia no decía nada, pero yo veía el miedo en su cara, un miedo que me recordaba al que yo sentía con mi padre hace tantos años. Una tarde, mientras limpiaba la casa, encontré algo que me heló la sangre. En un cajón de Roberto, escondido bajo unas camisas, había un teléfono viejo, uno que nunca lo vi usar. No soy de espiar,
pero algo me dijo que debía revisarlo. Cuando lo encendí, vi un video que me rompió el alma. Era de mis nietas, Clara y Sofía, jugando en el jardín, pero no era un video inocente. Había algo en la forma en que estaba grabado, en los ángulos, en el zoom que se acercaba demasiado a sus rostros, a sus cuerpos, que me dio náuseas. Y luego, al final del video, escuché la voz de Roberto, susurrando algo que no alcancé a entender, pero que sonaba como una amenaza. Mi corazón se detuvo. ¿Qué estaba haciendo mi yerno con mis nietas? ¿Qué clase de monstruo era? Revisé más y encontré mensajes en el teléfono, conversaciones con un hombre desconocido que hablaba de material y clientes. Mi mente se llenó de imágenes horribles, de un terror que no podía nombrar. Esa noche no dormí. Me quedé en la cocina, con el teléfono en la mano, viendo ese video una y otra vez, buscando una explicación que no fuera tan horrible como lo que mi mente imaginaba. Pero no había otra. Ese hombre al que yo había recibido en mi casa, al que había tratado como hijo, era un peligro. No podía contárselo a Alicia, no todavía. Ella lo amaba, o al menos creía que lo amaba, y temía que no me creyera. Decidí observar, esperar, reunir más pruebas, pero cada día que pasaba, sentía que el aire en mi casa se volvía más pesado, como si un veneno invisible nos estuviera consumiendo a todos. Y entonces, una noche, escuché a Roberto hablando por teléfono en el sótano. No entendí todo, pero oí una frase que se me clavó como un puñal. Las niñas no serán un problema, pero Elena, ella está empezando a sospechar. ¿Sospechar de qué? ¿Qué planeaba ese hombre? Mi mente se llenó de imágenes de mis nietas, de Alicia, de todo lo que amaba en peligro. Supe que no podía esperar más. Tenía que proteger a mi familia, costara lo que costara. La noche siguiente, mientras todos dormían, tomé una decisión. No sé si fue la furia, el miedo o algo más oscuro, pero supe que Roberto tenía que desaparecer. Lo esperé en el jardín con una pala en la mano, bajo la luz de la luna. Cuando salió, con esa caja otra vez, lo confronté. ¿Qué haces con mis nietas, Roberto?, le grité, con el teléfono en la mano. Él palideció, intentó negarlo, pero sus ojos lo delataron. Y entonces, sin pensarlo, todo se volvió un torbellino. Lo golpeé con la pala, no para matarlo, solo para detenerlo. Pero cuando cayó al suelo, algo en mí se rompió. Cavé un hoyo profundo bajo los rosales y lo metí ahí, aún respirando. Arrojé la tierra una palada tras otra mientras mi corazón latía con una calma extraña. Esa noche, mientras mis nietas dormían, sentí una paz que no puedo explicar. Pero lo que descubrí después, lo que Alicia me contó, cambió todo. Porque ese hoyo no solo escondió a Roberto, sino un secreto mucho más grande. No sé si alguna vez has sentido que el miedo y la furia se mezclan dentro de ti hasta volverte a alguien que no reconoces. Esa noche, en el jardín, yo no era Elena, la abuela que horneaba galletas para sus nietas. Era una mujer rota, con un corazón lleno de rabia y una pala en la mano, haciendo lo que creía necesario para proteger a los míos. Déjame contarte cómo llegué a ese momento, cómo el video de Roberto me llevó a enterrarlo vivo bajo mis rosales y cómo esa noche se convirtió en la más extraña y liberadora de mi vida. Después de ver el video, no podía mirar a Roberto igual. Cada sonrisa suya era una mentira, cada palabra amable un veneno, pero me contuve. No dije nada. Quería estar segura porque una parte de mí todavía no podía creer que el hombre al que había recibido en mi casa fuera capaz de algo tan oscuro. Empecé a vigilarlo de cerca, como un halcón. Noté cómo miraba a mis nietas cuando creía que nadie lo veía, cómo se ponía nervioso cuando Clara o Sofía se acercaban demasiado a mí. Alicia, mi pobre Alicia, estaba ciega. Lo defendía. Decía que solo estaba estresado por el trabajo, que yo estaba imaginando cosas. Pero yo sabía que no era mi imaginación. Ese video no mentía. Y la forma en que Roberto actuaba me gritaba que algo estaba muy mal. Los días se volvieron insoportables. Cada noche, cuando todos dormían, revisaba el teléfono de Roberto buscando más pistas. Encontré más videos, más mensajes, cosas que me revolvían el estómago. Había conversaciones con un hombre desconocido, alguien que le decía cosas como:
Asegúrate de que las niñas estén listas y no dejes que la vieja se meta. La vieja, esa era yo. Mi sangre hervía, pero también sentía un miedo que no podía explicar. ¿Qué planeaba Roberto con mis nietas? ¿Qué significaban esos mensajes? Intenté hablar con Alicia, pero ella se cerraba, como si tuviera miedo de admitir la verdad. Una tarde, mientras Roberto estaba fuera, la enfrenté. Alicia, algo no está bien con tu marido, le dije, mostrando el teléfono. Ella lo miró, palideció, pero me gritó que dejara de meterme, que no entendía nada. Sus palabras me dolieron, pero su miedo me dolió más. Estaba atrapada, como yo lo estuve con mi padre hace tantos años. Y entonces llegó el momento que lo cambió todo. Era una noche de luna llena. El aire estaba pesado, como si el mundo supiera lo que iba a pasar. Roberto salió al jardín otra vez, con esa caja que ya había visto antes. Lo seguí, con el teléfono en una mano y una pala en la otra. No sé qué me poseyó, pero no podía dejar que siguiera. Lo enfrenté bajo los rosales, con la voz temblando de furia. ¿Qué haces con mis nietas, Roberto? ¿Qué es esto? Grité, mostrando el video. Él intentó negarlo. Dijo que era un malentendido, que solo eran juegos inocentes. Pero sus ojos, esos ojos llenos de culpa, lo delataron. Intentó quitarme el teléfono y entonces, sin pensarlo, lo golpeé con la pala. No quería matarlo, solo detenerlo. Pero cuando cayó al suelo, algo en mí se rompió. Cavé un hoyo profundo, más profundo de lo que nunca había cavado. Lo metí ahí, aún respirando, gimiendo. Arrojé la tierra, palada tras palada, mientras mi corazón latía con una calma que me asustaba. No sé cómo explicar la paz que sentí esa noche, con la luna iluminando los rosales, sabiendo que mis nietas estaban a salvo. Pero entonces algo pasó. Mientras cubría el hoyo, escuché un ruido en la casa. Era Alicia, despierta, mirándome desde la ventana. Sus ojos estaban llenos de horror, pero no dijo nada. Corrí adentro intentando explicarle, pero ella solo me miró y susurró: «Mamá, ¿qué hiciste?». No me respondió cuando le pregunté si sabía algo, si Roberto le había hecho daño. Solo se encerró en su cuarto llorando. Al día siguiente la policía llegó. Alguien había visto algo, no sé quién, pero no importaba. Me llevaron esposada, pero no me resistí. Había protegido a mis nietas, y eso era lo único que importaba. Pero lo que Alicia me contó después, lo que salió a la luz en los días siguientes, me hizo darme cuenta de que el rompecabezas era mucho más grande de lo que imaginaba. Antes de seguir, quiero pedirte algo, porque esta historia me está costando el alma contarla. Si te está gustando, por favor, dale un me gusta al video. Es ese botón con el pulgar hacia arriba, justo debajo. Y si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete al canal. Solo tienes que apretar el botón negro que dice suscribirse. Hazlo por esta vieja que necesita desahogarse. Lo que viene ahora te va a chocar el corazón. No sé si alguna vez has sentido que el mundo se te viene abajo en un solo instante, que todo lo que creías saber se desvanece como polvo en el viento. Esa noche en el jardín, cuando enterré a Roberto bajo los rosales, pensé que había hecho lo correcto, que había protegido a mis nietas. Pero lo que pasó después, lo que Alicia me confesó, me dejó helada, con una duda que aún me carcome. Déjame contarte cómo ese momento cambió todo, cómo descubrí que el monstruo que enterré no era el único en esta historia. Cuando la policía llegó, no intenté negarlo. Les dije que Roberto estaba en el jardín, que lo había golpeado, que lo había enterrado. No mencioné el video, no todavía. Quería proteger a Alicia, a mis nietas, de la vergüenza, del escándalo. Pero mientras me interrogaban, Alicia vino a la comisaría, con los ojos hinchados de tanto llorar. Me miró como si no me conociera, y entonces me dijo algo que me rompió el corazón. «Mamá, yo sabía lo que Roberto hacía. Mi mundo se detuvo. ¿Sabía? ¿Sabía qué?». Le supliqué que me explicara, y lo que me contó me dejó sin aliento. Roberto no solo estaba grabando videos de mis nietas, estaba metido en algo mucho peor, una red oscura que vendía imágenes de niños a hombres enfermos. Alicia lo descubrió meses atrás, pero él la amenazó. Le dijo que si hablaba, haría daño a Clara y Sofía. Ella estaba atrapada, muerta de miedo, sin saber cómo escapar. Pero eso no fue todo. Alicia me confesó algo más.
algo que nunca vi venir. Mamá, no era el único, dijo, con la voz temblando. Había alguien más en la casa, alguien que lo ayudaba. Mi cabeza dio vueltas. ¿Alguien más? ¿Quién? Alicia no quiso decir el nombre, pero sus ojos, llenos de culpa y miedo, me dieron una pista. Era alguien cercano, alguien en quien confiábamos. Intenté preguntarle más, pero ella se derrumbó, llorando, diciendo que no podía seguir hablando. La policía no le creyó del todo. Pensaron que estaba encubriendo algo, pero yo sabía que mi hija estaba diciendo la verdad. Ese alguien más era el verdadero monstruo, el que había estado detrás de todo, manipulando a Roberto, a Alicia, a todos nosotros. Mientras estaba en la cárcel, esperando juicio, empecé a juntar las piezas. Revisé mentalmente cada detalle. Los ruidos en el sótano, las cajas en el jardín, los mensajes en el teléfono de Roberto. Recordé a un hombre que venía a la casa a menudo, un supuesto amigo de Roberto, un tipo callado que siempre estaba observando, siempre con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Se hacía llamar Marcos, pero nadie sabía mucho de él. ¿Era él? ¿Era el que Alicia no quería nombrar? No tenía pruebas, pero mi instinto me decía que sí. Y entonces, un día un guardia de la cárcel me dio una carta que Alicia había dejado para mí. No era larga, pero cada palabra me dolió como un cuchillo. Mamá, lo siento. No pude protegerlas. Marcos sabe todo. Ten cuidado. Mi corazón se detuvo. Marcos. Ese nombre confirmaba mis peores miedos. Pero, ¿quién era él realmente? ¿Y qué sabía? Esa carta cambió todo. Me di cuenta de que enterrar a Roberto no había acabado con el peligro. Había alguien más ahí fuera, alguien que aún podía hacerle daño a mis nietas. Me llené de rabia, de impotencia, pero también de una determinación que no sabía que tenía. Juré que, si salía de la cárcel, encontraría a Marcos, lo haría pagar. Pero también empecé a dudar. ¿Y si Alicia sabía más de lo que me dijo? ¿Y si ella estaba más metida en esto de lo que admitió? La paranoia se apoderó de mí, pero no podía parar. Había enterrado a un hombre vivo por proteger a mi familia, y no iba a dejar que todo fuera en vano. Los días en la cárcel eran largos, llenos de recuerdos que me atormentaban. Veía a mis nietas en mi mente, sus risas, sus juegos en el jardín, pero también veía a Roberto suplicando mientras la tierra lo cubría, y a Alicia, con esa mirada de culpa. ¿Qué más escondía? ¿Qué más no me dijo? La verdad estaba ahí, pero incompleta, como un rompecabezas al que le faltan piezas. Y aunque hice lo que hice por amor, empezaba a preguntarme si ese amor me había cegado, si me había convertido en algo peor que el hombre que enterré. Los meses que siguieron fueron un infierno. Me condenaron por lo que hice, claro. Enterrar vivo a un hombre no es algo que el mundo perdone, aunque lo hagas por proteger a los tuyos. Pero mientras estaba en la cárcel, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar, y lo que descubrí me rompió el corazón aún más. Alicia vino a verme una vez, después de meses sin hablar. Estaba demacrada, como si no hubiera dormido en semanas. Me contó la verdad, o al menos una parte de ella. Marcos no era solo un amigo de Roberto, era el cerebro detrás de todo, el hombre que manejaba la red, el que decidía qué niños grabar, a quién vender las imágenes. Roberto era solo un peón, alguien que seguía órdenes a cambio de dinero. Alicia lo sabía, pero estaba demasiado asustada para hablar, demasiado atrapada para escapar. Mamá, no quería que lo supieras, quería protegerte, me dijo, con lágrimas en los ojos. Pero también me confesó algo que me dejó helada. Marcos me dijo que si hablaba, tú serías la próxima. Esa revelación me destrozó. Mi hija había estado viviendo con ese miedo, protegiéndome a su manera, mientras yo la juzgaba por no hablar. Pero también sentí una furia que no puedo explicar. Una furia contra Marcos, contra Roberto, contra el mundo que permitió que esto pasara. Y entonces, Alicia me dio una última pieza del rompecabezas. Mamá, Marcos no es quien parece. No es del pueblo. Es alguien importante, alguien que todos respetan. Mi mente dio vueltas. ¿Alguien importante? ¿Quién? Recordé las veces que vi a Marcos hablando con el alcalde, con el dueño de la ferretería, con el sacerdote del pueblo. Todos lo trataban con respeto, como si fuera intocable.
¿Era él el verdadero monstruo? ¿O había más? Con la ayuda de un abogado que creía en mi historia, empecé a investigar desde la cárcel. No fue fácil, pero logré que un periodista se interesara en el caso. Él empezó a seguir las pistas, los mensajes en el teléfono de Roberto, las cajas en el jardín, el nombre de Marcos. Lo que descubrió fue aterrador. Marcos no era solo un hombre del pueblo, era un alias, una fachada para alguien mucho más poderoso, alguien que usaba su posición para proteger la red. El periodista no pudo confirmar su identidad, pero encontró documentos que conectaban a Marcos con negocios sucios en todo el estado. Y entonces, un día recibí una noticia que me dejó sin aliento. Encontraron otra caja en mi jardín, enterrada cerca de los rosales. No era de Roberto, era de Marcos. Dentro había más videos, más pruebas, y una lista de nombres que incluía al alcalde, al sacerdote y a otros hombres respetados del pueblo. Ese descubrimiento hizo que el caso explotara. El periodista publicó la historia y el pueblo se convirtió en un hervidero de rumores. Marcos desapareció. Nadie supo a dónde fue, pero los demás fueron cayendo uno por uno. El alcalde renunció, el sacerdote se fue del pueblo y la red empezó a desmoronarse. Pero yo seguía en la cárcel y Alicia no pudo soportar la culpa. Se fue del pueblo con mis nietas y no volví a saber de ella. Me dolió más que cualquier cosa, más que la cárcel, más que las miradas de desprecio. Había protegido a mis nietas, pero perdí a mi hija en el proceso. En esos días, me pregunté muchas veces si lo que hice fue un error. Enterrar a Roberto vivo, cubrirlo de tierra mientras aún respiraba. ¿Valió la pena? No lo sé, pero sí sé que lo hice por amor, por proteger a Clara y Sofía. Y aunque el mundo me juzgue, aunque me llamen monstruo, no me arrepiento. Pero había algo más, algo que nunca le conté a nadie. Mientras cavaba ese hoyo, mientras la tierra cubría a Roberto, encontré algo enterrado en el jardín, algo que no esperaba. Era una carta, escrita a mano, con la letra de Alicia. Decía: «Mamá, si encuentras esto, no sigas buscando, déjalo estar. Déjalo estar, ¿por qué? ¿Qué sabía Alicia que no me dijo?» Esa carta me dejó una duda que nunca podré resolver. Han pasado años desde esa noche, y aquí estoy, contándote mi verdad. No sé si me crees, no sé si me juzgas, pero necesitaba sacarlo de mi pecho. Todo encaja ahora, ¿verdad? Los videos, los mensajes, la red de mentiras en la que estaba atrapada mi familia. Enterré a Roberto vivo, porque creía que era la única manera de proteger a mis nietas, de salvarlas de un monstruo. Pero esa carta, esas palabras de Alicia me persiguen. ¿Y si sabía algo más? ¿Y si, en mi furia, en mi dolor, hice algo que no debía? No te pido que me entiendas, solo que escuches. La vida es un rompecabezas cruel, y a veces las piezas que encuentras no encajan como esperabas. Aprendí que el amor puede ser un arma, que a veces proteger a los tuyos significa perderlos para siempre. Enterré a Roberto bajo mis rosales y lo hice con una calma que ahora me asusta. Lo hice porque creía que era lo correcto, porque ese video me mostró un monstruo que no podía dejar libre. Pero esa carta me hace preguntarme si Alicia estaba protegiendo a alguien más, si había algo que no me dijo. No me arrepiento, no. Lo volvería a hacer porque mis nietas merecían estar a salvo. Pero esa duda, esa maldita duda me seguirá hasta la tumba, porque mientras cavaba, mientras la tierra cubría a Roberto, sentí una paz que no debería haber sentido. Y eso, más que nada, me hace preguntarme quién era el verdadero monstruo esa noche. Si esta historia te tocó el corazón, por favor, dale un me gusta al video. Es ese botón con el pulgar hacia arriba, justo ahí abajo. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, suscríbete al canal. Solo aprieta el botón negro que dice suscribirse. Nos ayuda mucho a seguir compartiendo estas confesiones. Y si alguna vez has vivido algo así, o tienes una historia que quieras que contemos, déjanos un comentario. Aquí estamos todos los días, con relatos que te van a dejar sin aliento. Perdóname si este video ha sido largo, pero estas historias hay que contarlas al detalle. Necesitaba soltar todo esto, desahogarme. Gracias por acompañarme hasta el final.